Buenos días, mi nombre es Ávila Flores, Carlos Israel, soy del grupo 351 de la carrera de enfermería y en esta ocasión, en la materia de enfermería quirúrgica, voy a presentar el tema de introducción a la cirugía general, al abdomen y anatomía quirúrgica del abdomen. Primeramente, ¿cuál es el contenido que veremos en esta presentación? Bueno, primero comenzaré con la introducción y la justificación. Posteriormente hablaré de los objetivos, tanto general como específicos. Pasaremos con la introducción a la cirugía general, después una introducción abdominal. Posteriormente hablaré de anatomía quirúrgica y terminaremos con la conclusión y las referencias. Primeramente voy a dar una pequeña introducción. Es bien sabido que a lo largo de todos los años en los que se ha desarrollado el cuidado y en los que se ha desarrollado la mejoría de la salud, han habido cambios. Por ejemplo, en sus inicios se trataba con plantas y se trataba con frutos. Ahora en la actualidad hay mucha tecnología y hay mucha investigación, muchos conocimientos que dan origen a que se desarrollen especialidades y subespecialidades para brindar tratamiento a nuestros pacientes. Hablando de tratamientos, pues uno de los más utilizados es la cirugía o la intervención quirúrgica, que básicamente consiste en, como su nombre lo indica, intervenir al organismo con material especializado y que esté estéril para posiblemente aliviar a nuestro paciente o remover algo que esté causando algún daño. Dentro de estas intervenciones o dentro de la cirugía encontramos a la cirugía general. Básicamente la cirugía general aborda una amplia gama de procedimientos quirúrgicos. Ahorita hablaremos un poco más de eso. Sin embargo, dentro de la cirugía general encontramos la parte de las intervenciones abdominales, que básicamente se encargan de tratar y de diagnosticar enfermedades que se encuentran en la cavidad abdominal. Sin embargo, para poder realizar estas intervenciones, tenemos que tener conocimientos en anatomía quirúrgica, conocimientos en cirugía general y conocimientos en cirugía abdominal. La anatomía quirúrgica básicamente viene siendo el estudio de las estructuras anatómicas, de sus divisiones y de los órganos que lo componen. Ahora bien, ¿cuál es la justificación? ¿Por qué vamos a realizar esta presentación? Bueno, básicamente porque el estudio tanto de cirugía general como de cirugía abdominal y de anatomía quirúrgica abdominal son esenciales, son primordiales para que tanto los doctores como los enfermeros como anestesiólogos sepan a qué se van a dirigir, sepan qué es lo que van a tratar y evidentemente sepan cómo tratarlo. ¿Por qué? Porque es bastante común que puedan haber complicaciones o que puedan haber malos procedimientos por falta de conocimiento. Entonces es necesario abordar estos temas que, aunque parezcan sencillos, pueden salvar muchas vidas. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta presentación? Primero que nada, el objetivo general es desarrollar habilidades y conocimientos en cirugía general, en el abdomen y en anatomía quirúrgica abdominal. ¿Esto para qué? Para proporcionar a nuestro paciente una atención médica que sea efectiva y que sea segura. Ahora, de este objetivo general, obtuve dos objetivos específicos. El primero de ellos es adquirir las competencias tanto en la identificación, en el diagnóstico y en el tratamiento de enfermedades abdominales comunes, utilizando técnicas quirúrgicas como lo es la cirugía. El segundo objetivo es comprender la anatomía quirúrgica abdominal para mejorar la precisión en los procedimientos, la recuperación y de esta manera minimizar lo que vienen siendo las complicaciones que puede llegar a tener nuestro paciente. Ahora sí, demos inicio
a lo que es la cirugía general. Básicamente, la cirugía general es una rama de la cirugía que cubre muchas áreas principales de tratamientos quirúrgicos. Estas áreas que ahorita las voy a mencionar pueden ser consideradas o pueden llegarse a introducir en especialidades. Sin embargo, ya se le ha dado pie o ya se le ha dado énfasis a que corresponden a cirugías generales. Además de estos tratamientos, también podemos incluir ciertos procedimientos, como puede ser procedimientos superficiales, ¿no? Como es alguna resección de lesiones común en la piel, ¿no? Alguna herida que puede que no sea tan grave, sin embargo, pues sea necesario una pequeña cirugía, y al igual que ciertas lesiones menores. Ahora bien, ¿cuáles son estas áreas que se tratan principalmente en la cirugía general? Bueno, estas viene siendo el aparato digestivo, el sistema endocrino, la pared abdominal y todo lo que conlleva, que es lo que veremos más adelante, y tratamientos no estéticos de la mama. Por ejemplo, una remoción de algún tumor, de algún cáncer, etc. Para realizar una cirugía es necesario que el material sea especializado para la intervención quirúrgica que se vaya a hacer y que esté estéril, porque lo que queremos es proteger a nuestro paciente lo más que se pueda. Ahora bien, comencemos con lo que es la introducción al abdomen, que es lo que más nos interesa. Primeramente, ¿cómo se compone nuestro organismo? Bueno, el organismo principalmente se compone de compartimientos o de estructuras o divisiones o cavidades que básicamente van a contener estructuras anatómicas y órganos específicos. Vamos con ellas. ¿Cuáles son las cavidades principales? Bueno, tenemos a la cavidad craneal, a la cavidad vertebral, a la cavidad torácica, abdominal, a la cavidad pélvica. Ahora bien, por ejemplo, en la cavidad torácica vamos a tener la zona superior. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Por ejemplo, vamos a encontrar los bronquios. Ahora, la cavidad pleural, si se pueden ver, si se pueden dar cuenta, viene de color morado. Básicamente corresponde a los pulmones. En este caso, la cavidad pleural izquierda es el pulmón izquierdo y la cavidad pleural derecha es el pulmón derecho. La cavidad pericárdica corresponde a nuestro corazón. Ahora, en la parte más inferior, vamos a encontrar lo que viene siendo la cavidad abdominal, que esta tiene muchísimos órganos, básicamente todos o la mayoría de los órganos del sistema digestivo. Y también encontramos la cavidad pélvica, donde encontramos úteres, donde encontramos el útero, donde encontramos algunos anexos femeninos y donde encontramos, por ejemplo, la próstata masculina. También vamos a tener la vejiga, el recto, etc. Ahora bien, estas cavidades se van a dividir en dos partes. Como podemos observar en la imagen, la cavidad craneal junto con la cavidad vertebral van a formar la cavidad dorsal corporal. Es decir, van a componer lo que vienen siendo las cavidades posteriores de nuestro organismo. Mientras que, por ejemplo, el resto de cavidades, ¿no? Como la cavidad torácica, la cavidad abdominal y la cavidad pélvica, corresponden a la cavidad ventral corporal, es decir, a la parte anterior de nuestro organismo. Sin embargo, también hay otra división, como es la cavidad abdominopélvica, que corresponde a la unión de la cavidad abdominal con la unión de la cavidad pélvica. Estas cavidades son muy necesarias porque, como ya mencioné, vamos a encontrar diferentes órganos en cada una de estas cavidades y es necesario saber qué órganos vamos a encontrar al momento de realizar una intervención quirúrgica. Ahora bien, ¿cuál es la división del abdomen? Bueno, básicamente el abdomen se va a encontrar separado por membranas, músculos y tejidos conectivos. ¿Cuáles son estos? Bueno,
vamos a comenzar. Principalmente vamos a encontrar la división, o bueno, como podemos observar en la imagen de la derecha, tenemos primeramente a la piel. ¿Qué es la piel? Es el órgano más externo de nuestro organismo. La piel básicamente va a recubrir a todo el cuerpo y nos va a proteger de todo lo externo. Ahora, pasando la piel, encontramos lo que viene siendo la fascia superficial principalmente, la cual vamos a dividir en dos partes. Primeramente, la fascia superficial de Camper. Esa fascia superficial de Camper básicamente viene siendo una capa de grasa, una capa gruesa de grasa, que puede tener cierto grado de variedad de espesor. Por ejemplo, si estamos obesos, llega a ser más grande, y si tenemos poca grasa corporal, llega a ser menor. Ahora, la siguiente fascia es la fascia superficial de escarpa, que es básicamente una capa membranosa que es mucho más delgada y más densa. Sin embargo, esta fascia lo que va a hacer es cubrir la capa muscular de la pared abdominal. En los hombres, lo que es la fascia de Camper, es decir, la grasa, continúa sobre lo que es el pene. Pero bueno, no nos meteremos tanto a detalle de eso. Ahora bien, pasando a lo que es la fascia de escarpa, vamos a encontrar lo que son los músculos del abdomen. En este caso vamos a tener varios músculos. Podemos dividir los músculos en dos grupos. Los que corresponden a los músculos planos laterales, que en este caso va a ser el músculo transverso abdominal, el músculo oblicuo externo y el músculo oblicuo interno, y lo que vienen siendo los músculos verticales anteriores, que básicamente va a ser el músculo recto abdominal y el músculo piramidal. Ahora bien, en lo que es el músculo externo oblicuo, va a ser el más, como su nombre lo indica, el más externo. Este básicamente, sus fibras, o sea, las fibras musculares, van a ir inferomedialmente, es decir, van a ir hacia abajo y van a ir hacia el medio. Debajo de lo que es el músculo oblicuo externo, vamos a tener el músculo oblicuo interno, que lo que va a hacer es que, al contrario de este, sus fibras van a ir superomedialmente, es decir, van a ir hacia arriba y hacia el medio. Y el tercer músculo lateral, que dijimos que era el músculo transverso abdominal, va a ser el más profundo de los músculos laterales. Este músculo, sus fibras van a ser totalmente horizontales, es decir, van a ir hacia el lado. Estos músculos que van a cubrir, pues como su nombre lo indica, van a cubrir la parte lateral y se van a recorrer un poco hacia el centro, sin embargo no van a llegar a la capa media. En la parte media vamos a encontrar lo que viene siendo el músculo recto abdominal y el músculo piramidal. Lo que vienen siendo los músculos rectos del abdomen, básicamente son músculos pareados, es decir, van a estar en pares, ¿no? Van a ser 2, 4, 6, 8, 10, que estos músculos van a recorrer verticalmente a cada lado de la pared abdominal, es decir, en lo que viene siendo la línea de Alba, que es una línea medial, vamos a tener músculos del lado izquierdo y del lado derecho. Estos músculos básicamente son los que conocemos como los cuadritos o el six-pack, o de esa manera. Y después vamos a tener lo que viene siendo el músculo piramidal. Este músculo es un músculo mucho más pequeño que va a estar debajo del recto abdominal. Este, sin embargo, puede estar bastante ausente en la población. Se puede considerar un músculo del abdomen y también puede ser parte de los músculos de la pelvis. Ahora bien, después de los músculos vamos a tener lo que viene siendo la fascia extraperitoneal, o bueno, la fascia transversalis, que básicamente es una que se encuentra debajo del músculo y que se va a encontrar por encima de la fascia extraperitoneal.
Ahora, ¿qué es la fascia extraperitoneal? Esta es bastante importante porque básicamente, como la fascia superficial de Camper, viene siendo una capa de grasa. Sin embargo, esta capa suele ser ligeramente más peligrosa. ¿Por qué? Porque es difícil de reducir. Entonces puede traer problemas a nuestros órganos. No están en contacto con ellos, pero se encuentran superficiales, se encuentran muy cerca de ellos. Entonces puede llegar a presentar algunos problemitas. Pero sí, básicamente la fascia extraperitoneal es otra capa de grasa. Y después tenemos lo que viene siendo el peritoneo parietal. El peritoneo parietal básicamente viene siendo una capa de tejido que recubre todas las vísceras de nuestro organismo. Esta capa va a evitar que lo que son los músculos, la fascia extraperitoneal y la grasa tenga contacto directamente con las vísceras. Esa básicamente viene siendo la división abdominal o las capas que va a tener nuestro abdomen. Ahora bien, la cavidad abdominal, básicamente, como ya he mencionado, contiene las vísceras o los órganos que principalmente van a corresponder a lo que es el sistema digestivo. Órganos como viene siendo el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, la vesícula biliar, el hígado, etcétera. Ahora, vamos a hablar un poquito más de ellos en esta sección o en esta parte de los cuadrantes y las secciones del abdomen. Primeramente, ¿qué son los cuadrantes? Bueno, los cuadrantes es una división que se le puede otorgar a nuestro abdomen. Básicamente, de hecho, estas son bastante útiles en los informes porque, por ejemplo, se puede decir, el paciente presenta dolor en el cuadrante superior derecho. Estos básicamente se nombran dependiendo su posición a una cruz. Por ejemplo, el cuadrante superior derecho, el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y el cuadrante inferior izquierdo. Como lo mencioné, esto es muy importante para los informes, ya que de esta manera el personal podrá detectar de una manera, digamos, más focalizada dónde se va a encontrar el dolor. Cada uno de estos cuadrantes corresponde o tiene diferentes órganos. Por ejemplo, lo que es el cuadrante superior derecho va a tener el lóbulo hepático derecho, va a tener lo que es la vesícula biliar, va a tener lo que es el píloro del estómago, que es la parte más superior, va a tener la porción 1 y 3 del duodeno, etc. Lo que es el cuadrante superior izquierdo, por su parte va a tener lo que es el lóbulo hepático izquierdo, va a tener el vaso, el estómago, el yeyuno, lo que es el cuerpo y la cola del páncreas, va a tener al riñón izquierdo, etc. Lo que es el cuadrante inferior derecho va a tener órganos como lo que es el ciego y el apéndice, que son partes del intestino, va a tener lo que es el íleon, el colon ascendente, va a tener, en el caso de las mujeres, lo que es el ovario derecho, las trompas de falopio, en el caso de los hombres, lo que es el cordón espermático, etc. Y lo que es el cuadrante inferior izquierdo va a tener órganos como lo es el colon sigmoide, el colon descendente, en el caso de las mujeres lo que es el ovario izquierdo y la trompa de falopio izquierda, y en el caso de los hombres el cordón espermático. Igualmente va a tener uretres, vejiga, etc. Entonces es muy importante conocer esta división de los cuadrantes porque no todos tienen evidentemente los mismos órganos. Entonces, si en el informe nos mencionan eso como que tiene un dolor localizado en lo que es el cuadrante inferior izquierdo, tenemos que pensar en los órganos o en las estructuras que van a estar en ese cuadrante. Por ejemplo, si nos viene ese informe, no vamos a pensar que tiene un dolor en lo que viene siendo el riñón, porque los riñones no se van a encontrar en lo que es el cuadrante inferior izquierdo, sino que a lo mejor vamos a pensar que puede tener algún problema de vejiga, algún problema en algún ovario, en el caso de alguna mujer. A eso me refiero, o sea, es muy importante conocer esta división para saber qué estructuras pueden ser las que estén dañadas en caso de que, por ejemplo, no se especifique o se desconozca todavía cuál es el dolor
o qué es lo que está afectado. Ahora, ¿cuál es la otra división que tenemos? Esta es básicamente las regiones o secciones del abdomen. Estas van a ser 9. Vamos a tener 3 superiores, 3 mediales y 3 inferiores. Las superiores vienen siendo el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Las mediales es el flanco derecho, el mesogastrio y el flanco izquierdo. Y las inferiores es la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Al igual que los cuadrantes, cada una de estas secciones va a tener diferentes órganos e incluso va a estar aún más focalizado que los cuadrantes. Por ejemplo, en el hipocondrio derecho vamos a tener a la vesícula biliar, al polo superior del riñón, vamos a tener el ángulo hepático del colon, etc. En lo que viene siendo el epigastrio, vamos a tener, por ejemplo, al estómago, al páncreas y al duodeno, la parte principal del duodeno. En lo que viene siendo el hipocondrio izquierdo, vamos a encontrar lo que viene siendo el fundus gástrico, lo que viene siendo el vaso o el polo superior del riñón izquierdo. Al igual que, por ejemplo, en lo que viene siendo el flanco derecho, que vamos a encontrar el duodeno y el yeyuno, el polo inferior del riñón derecho, el colon ascendente, etc. En lo que viene siendo el mesogastrio vamos a tener el colon transverso, el intestino delgado y vamos a tener lo que viene siendo la aorta, que es el vaso sanguíneo más importante. En lo que es el flanco izquierdo vamos a tener el colon descendente y colon inferior del riñón izquierdo. En lo que viene siendo la fosa ilíaca derecha vamos a tener algunos órganos como lo es el ciego, el apéndice, el ovario derecho, lo que viene siendo el cordón espermático derecho. En lo que viene siendo el hipogastrio vamos a tener la vejiga, el útero en el caso de las mujeres, la próstata en el caso de los hombres. Y en lo que viene siendo la fosa ilíaca izquierda vamos a tener el colon sigmoides, el uréter izquierdo, en el caso de las mujeres el ovario izquierdo o la trompa de falopio izquierda y en el caso de los hombres el cordón espermático izquierdo. Al igual que los cuadrantes, lo que vienen siendo las secciones del abdomen también se pueden expresar en un informe. Por ejemplo, que mencione que el paciente refiere dolor en la zona del mesogastrio. En este caso, por ejemplo, si refiere este dolor, podemos llegar a pensar que tiene algún dolor en el estómago o podemos llegar a pensar que tiene algún dolor en lo que viene siendo el colon transverso o en el intestino delgado. Por ejemplo, si refiere también dolor en lo que es el hipocondrio izquierdo, podemos llegar a pensar que es algún dolor en el riñón o lo que viene siendo en el ángulo esplénico del colon. En lo que es el hipogastrio, podemos llegar a pensar que tiene algún problema en la vejiga o que tiene algún problema en la próstata en el caso de los hombres, etc. O sea, al igual que los cuadrantes, el saber en qué sección presenta el dolor nos ayuda a reducir las posibilidades y a básicamente saber a qué nos vamos a dirigir o cómo lo vamos a tratar, ya que obviamente las intervenciones van a ser diferentes dependiendo de la patología y dependiendo el órgano que se vaya a tratar. Ahora bien, ¿cuál es la conclusión de este tema? Bueno, básicamente la conclusión de este tema me voy a enfocar en lo que viene siendo la cirugía general y básicamente en conclusión, la cirugía general, especialmente en lo que es el área abdominal, como vimos en la presentación, combina conocimientos anatómicos, quirúrgicos y cuidados del paciente. En este caso es lo que acabamos de ver de lo que es las divisiones, cómo se compone la capa, los cuadrantes y las secciones, nos ayuda a conocer cómo se van a realizar y en dónde se van a realizar las intervenciones quirúrgicas, para así tener o realizarlas con una mayor seguridad y que todo el personal esté básicamente en la misma página, que todos sepan qué es lo que se va a intervenir. Por eso es muy necesario que nos centremos también en lo que viene siendo el diagnóstico, el manejo pre y el manejo post del área.
porque no vamos a dar los mismos cuidados dependiendo la sección que sea. Entonces, además, pues evidentemente conocer lo que viene siendo la anatomía va a ser esencial, como ya lo mencioné, para que los procedimientos sean seguros, sean efectivos, sean lo más rápido y que sean, que sean lo más rápido y que sean lo más seguros y que no haya complicaciones. Porque, porque vamos a realizar, por ejemplo, un, una intervención en el estómago que se encuentra en lo que viene siendo el epigastrio y vamos a realizar lo que viene siendo la herida en el flanco derecho. No tendría sentido. Lo que queremos es estar más acordes al área que vamos a tratar. Entonces, en conclusión, nuevamente recapitulando, conocer la cirugía general, la anatomía del abdomen y conocer las capas del abdomen nos van a guiar a tener una mejor intervención. Bueno, estas son mis referencias y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.